Muy buenos días a todas y todos. Les saluda Ana Lucía Estrada Domínguez, secretaria académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta mañana, en primer lugar, les agradecemos por su asistencia virtual y les damos la más cordial bienvenida a la quinta edición de las Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana 2024. Desde ya me permito extender el saludo por parte del señor decano, el maestro Santos de Jesús Dávila Aguilar, quien, por cuestiones de agenda, no nos puede acompañar presencialmente en esta sala, pero sin embargo, les desea muchos éxitos en esta jornada de trabajo en el sentido de las jornadas académicas de literatura centroamericana. Estas jornadas, que por quinto año consecutivo se realizan en modalidad virtual, han hecho que a lo largo del desarrollo se cuente con la participación de destacados y de reconocidos académicos en el ámbito de la investigación, de la producción literaria de la región centroamericana. Esta quinta edición de las jornadas académicas de literatura centroamericana se aprobaron con base al punto 15º del acta número 18/2024 de la sesión de Junta Directiva de la Facultad de Humanidades el 2 de agosto del presente año. Sin duda, este es un evento académico, el cual se ha programado para este año con 26 sesiones virtuales con un aproximado de 80 participantes, entre académicos, catedráticos, estudiantes, escritores, editores y comentaristas nacionales y extranjeros. Por tal motivo, se reconoce la inmensa labor de la Junta Directiva y, por supuesto, del comité organizador de esta quinta edición. Quienes integran la Junta Directiva: presidente Maestro Santos de Jesús Dávila Aguilar, vicepresidente doctora Elsa Nuila Paredes, su servidora, secretaria Ana Lucía Estrada Domínguez, vocal el maestro Milton Torres Valenzuela. Quienes integran el comité organizador: en la coordinación general, el maestro Jorge García; la comisión de publicidad, maestra Nancy Franco; comisión de publicaciones, la licenciada Lilian Quiná Roquel; la comisión administrativa, licenciado Wilfredo García Chavarría; comisión de ponencias, licenciada Melissa Sánchez; y en la comisión de sistema virtual, maestra Luisa Fernanda Ramos, quien pues también forma parte de este equipo. A continuación, siguiendo este programa, escucharemos los himnos protocolarios de Centroamérica.
A continuación, entonaremos el himno nacional. Saludo 1.
Saludo 2. A continuación me permito hacer una breve reseña de las jornadas académicas, la primera edición en el año 2020. Representan la continuidad del primer Congreso Centroamericano de Literatura. Tuvieron que reformularse debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. Se realizan a partir de la organización del segundo Congreso Centroamericano de Literatura. Estuvieron dedicadas a dos poetas centroamericanos: Roberto Obregón, desaparecido hace 50 años; Roque Dalton, asesinado hace 45 años. Tuvo la participación de universidades de Centroamérica, Cuba, México, Estados Unidos. La presencia de 8 escritores ganadores del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, 5 representantes de la Academia Guatemalteca de la Lengua, la representación de un estimado de 50 ponencias y la presentación de 5 nuevos libros. Algunos de los participantes destacados: doctor Arturo Arias, doctor Mario Roberto Morales, doctor James Ifland, maestra Raquel Montenegro y escritores como Francisco Morales Santos, Francisco Alejandro Méndez. Seguidamente, la segunda edición de estas jornadas del año 2021 se continuaron en modalidad virtual, un sistema que definitivamente nos posibilita la participación de una mayor cantidad de académicos extranjeros. Estuvieron dedicadas a dos efemérides: los 100 años del nacimiento de Augusto Monterroso y el bicentenario de la independencia de Centroamérica. Se tuvieron 20 mesas académicas con una participación de casi 75 académicos, catedráticos, estudiantes y autores. De las universidades destacadas, me permito mencionar a la Universidad de Salamanca, Universidad Nacional de Costa Rica, CALAS de Costa Rica, Asociación Costarricense de Escritoras, Instituto Nacional de Literatura, Centro Regional de Centroamérica y el Caribe, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Buenos Aires, George College o Pontificia Universidad Católica de Perú. En la tercera edición, en el año 2022, siempre con la modalidad virtual, estuvieron dedicadas también a dos efemérides: el centenario del nacimiento del dramaturgo Carlos Solórzano, la producción literaria costarricense. Acá se desarrollaron 23 mesas académicas con la participación de casi 80 académicos, catedráticos, estudiantes y, por supuesto, autores. De las instituciones destacadas que nos acompañaron en esa edición: la Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Autónoma del Estado de México, redes teatrales centroamericanas y Universidad di Roma, Universidad Constantino, el filósofo de Nitra, Eslovaquia. Y por último, la cuarta edición de estas jornadas que se desarrollaron el año pasado, en el 2023, siempre en la modalidad virtual, nos permitieron también contar con la presentación de importantes libros en el ámbito de investigación literaria producidas fuera de las fronteras nacionales. Estuvieron dedicadas también a las diferentes efemérides, y el primero, el cincuentenario de la publicación del poemario La izquierda erótica de la escritora guatemalteca Ana María Rodas. Los 75 años de publicación de la novela La ruta de su evasión de la escritora costarricense Yolanda Oreamundo. 23 mesas académicas con la participación nuevamente de siempre distinguidos académicos, alrededor de 80 catedráticos y autores, en los cuales se contó con paneles de presentación de libros, también conversatorios y conferencias magistrales. Nuevamente, los académicos destacados: Werner Mackenbach, Dante Liano, Aida Toledo, Iván Molina, Jaime Barrios, Luis Eduardo Rivera, Mónica Alvisures, Tania Pleites y Ruth Cubillo. Ellos son algunos de los académicos destacados, y por supuesto, pues también vamos a tener el discurso de bienvenida
por parte del coordinador general de la edición de la quinta jornada académica de literatura centroamericana, y cedo este espacio al maestro Jorge García. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Ana Lucía. Buenos días a todos los asistentes. Me complace inaugurar la quinta edición de las Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana del año 2024. En ese sentido, en primera instancia, me permito saludar y al mismo tiempo hacer patente mi agradecimiento al señor decano de la Facultad de Humanidades, el maestro Santos de Jesús Dávila, a los integrantes de la Junta Directiva de esta unidad académica y a la directora del Departamento de Letras, la doctora Elsa Nuela Paredes, por el apoyo dado siempre a la comisión organizadora de estas jornadas académicas. Asimismo, quiero expresar un saludo de admiración y respeto a los integrantes del claustro y a la comunidad estudiantil del Departamento de Letras, quienes han acuerpado este proyecto académico que cada año se convierte en un respetable referente de los debates que en el ámbito de la investigación literaria se gestan en la región centroamericana, y a los académicos, escritores, editores, gestores culturales, investigadores, catedráticos y estudiantes que integran o integrarán los diversos paneles, conversatorios, conferencias, presentaciones de libros, lecciones inaugural y de clausura de estas quintas jornadas académicas de literatura centroamericana, así como al respetable público que nos acompañará durante esta semana en las 26 mesas programadas. Les damos una cordial y efusiva bienvenida. Gracias por acompañarnos en una nueva edición. Como es por todos sabido, las jornadas académicas siempre se han articulado a partir de la celebración de particulares efemérides de cada año. Este año, la conmemoración de los 80 años del triunfo de la Revolución del 20 de octubre de 1944 y de su impacto incuestionable en el quehacer artístico del país a partir de esa fecha, se impuso por encima de cualquier otra opción. La aparición de colectivos artísticos, la gestación de diversos proyectos editoriales, la articulación de determinantes redes intelectuales y letradas, la promoción de sólidos festivales culturales, serán deudores de este trascendental hecho histórico, los cuales incluso sobrevivirán a pesar del trágico desenlace de la década revolucionaria debido a la intervención estadounidense y que impondrán durante más de 3 décadas sangrientas dictaduras militares. Un ejemplo del poder de promoción del arte y de la cultura de la gesta revolucionaria puede encontrarse en un quehacer artístico de mi personal interés, en los míticos festivales de teatro guatemalteco que se instaurarán de forma decidida y que incluso representan el momento fundacional de la canonicidad de la literatura dramática del teatro mestizo del país. Festivales que florecerán en los más cruentos años de las terribles dictaduras militares del país. Manifestaban allá por la década de los 60 los fundadores de este proyecto artístico. Y cito: es nuestro propósito que, al iniciar esta labor cultural en el año 1962, sirva de base para la perpetuación de celebraciones anuales de similar actividad, para que los dramaturgos guatemaltecos encuentren el estímulo que los lleve a perfilarse dentro de la historia y el futuro literario de nuestra patria. Festivales que se celebrarían ininterrumpidamente durante más de 15 años hasta finales de la década de los años 70, y que siempre se celebraban durante el mes de octubre, sobre todo para con ello, y cito, rendir homenaje a la patria en conmemoración de sus grandes efemérides de septiembre y octubre, como reza en el editorial del séptimo festival. Y es que, sin duda alguna, los grandes promotores de este evento se sabían deudores del magisterio de Manuel Galich, destacado protagonista de la Revolución de Octubre y pionero sin duda del teatro moderno en Guatemala. Y en algún sentido, como los festivales, estas jornadas rinden homenaje a la gesta octubrina. Al momento de establecer un período para su realización, destaca categóricamente el 20 de octubre, pero además para encontrar un correlativo con la discursividad literaria, un día antes, el 19 de octubre, aparecía la celebración del natalicio de una figura titánica en la historiografía literaria del país y también muy relacionada con este hecho histórico de Guatemala, Miguel Ángel Asturias. He ahí dos razones categóricas para que durante esta semana nos embarquemos en la reflexión de nuestros fenómenos literarios.
Y precisamente este año 2024 ha sido declarado por parte del gobierno de Guatemala el año conmemorativo de Miguel Ángel Asturias. Sin duda, las relaciones entre este hecho histórico y la producción artística son imposibles de desarticular. En consecuencia, nuestro evento académico se une al homenaje y también conmemora la obra trascendental del Gran Moyes. Por eso, ceder la lección inaugural, que debería enfocarse en el legado cultural de la Revolución de Octubre, a la celebración del universo literario de nuestro Premio Nobel de Literatura, no resultó problemático. Un autor que, al igual que la gesta del 44, consagró su vida y su obra hacia un proyecto de nación sustentado en la original guatemaltequidad. Menos problemático cuando se tiene la oportunidad de ser dictada esta lección inaugural por uno de los más eminentes estudiosos de la obra de Miguel Ángel Asturias, el doctor Gerald Martin, cuya participación le confiere un rango de primer orden a nuestro evento académico. Unas jornadas académicas que allá por el año 2020, dentro del marco apocalíptico de la pandemia del COVID, aparecían de forma intempestiva, celebrando la obra de dos poetas que habían entregado su vida por la constitución de un Estado de Derecho efectivo en los países de la región centroamericana, Roque Dalton y Roberto Obregón. Un año después, paradójicamente, en el momento más álgido del encierro, nos dimos cuenta que la tecnología nos permitía, a pesar de nuestros limitados recursos, organizar debates serios y propositivos en torno a la tradición literaria de nuestra región con académicos de primer orden. Así, en ese 2021, a la par que se reflexionó críticamente sobre el bicentenario del proceso independentista, se celebraba el nacimiento de un titán de la literatura no solo guatemalteca, sino de toda la región hispanoamericana, Augusto Monterroso. Estas dos experiencias nos habían permitido establecer unas sólidas relaciones intelectuales, académicas y universitarias y nos habían demostrado la pujanza y solidez de la producción literaria de Costa Rica. En consecuencia, dedicamos el 2029 a celebrarla. Además, con alguna trampa de la historia implícita, a partir de la celebración de su natalicio, nos embarcamos a reflexionar sobre la dramaturgia de Carlos Solórzano y del quehacer teatral en general, en el entendido del poco acercamiento de la academia al discurso dramático. Por su parte, el año 2023, por esas casualidades propias de la ficción literaria, nos encontramos en la conmemoración de la publicación de un poemario que representó un parteaguas en la producción lírica nacional, los poemas de la izquierda erótica de Ana María Rodas y de los 75 años de aparición de otro texto representativo de la literatura escrita por mujeres en la región, la novela La ruta de su evasión de Yolanda Oriamuno. Fue un buen pretexto para articular espacios de reflexión de manera general en torno a la herencia textual de las mujeres en la región. Desde ese 2020 hasta ahora, a los nombres de Gerald Martin podemos sumar los de Werner Mackenbach, Mónica Alvisures, Lauro Zavala, Arturo Arias, Magda Zavala, Dante Liano, por mencionar una pequeña constelación de académicos de primerísimo nivel entre más de 300 participantes que nos han acompañado de forma desinteresada durante estos 5 años. ¿Qué nos depara el 2025? La fortaleza y calidad de nuestra tradición literaria sin duda promoverá un par de efemérides en las cuales se aglutinará un selecto y destacado grupo de académicos de respetable trayectoria, a quienes estas jornadas académicas recibirán con placer, las cuales, al igual que con la esperanza que los promotores de los festivales de mediados del siglo XX señalaban, esperamos será recompensada por la comprensión, la aceptación y el aplauso de un pueblo falto de expresiones académicas, en este caso sobre todo en un momento cuando la investigación literaria en nuestro país se está desarticulando de forma pavorosa de los procesos de promoción de las redes curriculares de los estudios literarios. La organización en Guatemala, en este mismo periodo, de eventos similares por parte de instituciones de incuestionable calidad académica, como el Congreso de Literatura de la Universidad del Valle, la Conferencia Internacional de Literatura Centroamericana Contemporánea de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la FILGUA, las jornadas de literatura de la Universidad Rafael Andívar o las jornadas de literatura y lingüística de la Academia Guatemalteca de la Lengua, nos señala una ruta que en el Departamento de Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala debemos sin duda seguir recorriendo. Y también en el ámbito puro de la historiografía literaria, el 2025 nos resolverá una duda categórica. ¿Vuelve Miguel Ángel Asturias a su país? Asturias, a pesar de la horda de detractores que le abundan,
paradójicamente en esta dolorosa Guatemala, siempre se renueva como el indiscutible clásico que es en la escena literaria universal, y la programación de estas 5 ediciones de las jornadas académicas lo plantean indiscutiblemente. Se termina su doloroso exilio, para quien, como él mismo lo diría en su poema Letanías del Desterrado: y tú, desterrado, estar de paso, siempre de paso, tener la tierra como posada, tenerlo todo como prestado, no tener sombra sino equipaje, tal vez mañana, mañana o nunca. Y es que estar a favor o en contra de su repatriación, no lo sé. Es a mi juicio un debate que debe afrontarse de manera urgente, y estas jornadas, por cierto, lo proponen. Lo cierto es que si el próximo año nos encontramos con el chirimoyas sancarlista, quizás deberíamos saludarlo con el estribillo, con una pequeña licencia poética de nuestro canto estudiantil, fruto de la mente genial de Asturias, la chalana. Estudiantes, en sonora carcajada, aplaudid. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y a continuación me permito presentar a la licenciada Lilian Quiná, que tendrá a bien dar a conocer el cronograma de actividades de la 5ª edición de estas jornadas académicas de literatura centroamericana. Bienvenida, licenciada. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad académica que nos invita a reflexionar siempre sobre la riqueza intelectual, sobre la riqueza literaria. Daré lectura si me permiten compartir o si alguien va a proyectar el calendario de actividades, porque no puedo compartir pantalla para la lectura del calendario de actividades de la programación de las jornadas. Muy bien, lo intento nuevamente, ya tengo el permiso. Muchas gracias a todo el equipo de Relaciones Públicas por su ayuda. Es una semana cargada de actividades, conferencias, presentaciones de libros, pero sobre todo un acercamiento a la literatura de nuestro país, a la literatura de toda una región. E inicia hoy con la lección inaugural. El moderador es el licenciado Milton Alfredo Torres Valenzuela. Tendremos como ponente al doctor Gerald Martin, como ya lo indicó el coordinador de las jornadas de estas jornadas literarias. Es Gerald Martin, es el especialista en la obra de Miguel Ángel Asturias. Su ponencia se titula Reflexiones sobre la vida y obra de Miguel Ángel Asturias y consejos sobre algunas falacias críticas e históricas. Esto es hoy, al finalizar esta actividad de inauguración, tendremos la lección inaugural con el doctor Gerald Martin, de 9 a 11. De 11 a 1, siempre hoy, lunes, tendremos el panel titulado La Revolución del 44, Redes Intelectuales y Dinámicas Culturales. El moderador es el licenciado Juan Pablo González, del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, y estarán presentes en este panel el doctor José Domingo Carrillo, el doctor Juan Carlos Vázquez y la doctora Julieta Rostica, con una diversidad de temas sobre las celebraciones, siempre con relación a temáticas literarias. Presentación del libro de 1 a 2 de la tarde, siempre hoy, del libro Urgente Futuro, escrito sobre Alay de Fopa. Modera la maestra Luisa González Reiche, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Andívar, y tendremos en el conversatorio, en la presentación de este libro, a la doctora Mónica Albizuez, quien nos presenta la reseña del libro presentado. Mañana, martes 15 de octubre, iniciamos las actividades a la 1 de la tarde. La primera actividad es un conversatorio que se titula Dormir en tumba que no es la nuestra. Letanías del retorno, la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias, un diálogo necesario. Fabuloso conversatorio, estará a cargo del licenciado Inán Moreno del Instituto de Literatura Guatemalteca. Nos alegra mucho tener a un profesor del Departamento de Letras ya jubilado, pero siempre participando en las actividades del departamento.
Como ponentes estarán el escritor Julio Serrano, el editor Raúl Figueroa Sarti, que es el editor de FG Editores, el doctor Francisco Alejandro Méndez, que es Premio Nacional de Literatura del 2017. Luego tendremos siempre mañana martes, de 2 de la tarde a 3, la presentación del libro Fue cosa temible verlos entrar. La conquista de Guatemala según las crónicas indígenas. Esta mesa estará moderada por mi persona mañana y el libro es de las autoras Matilde Beatriz Ivic y Miriam Ramírez de Galvez. Contaremos con la presencia de ellas para la presentación de este libro muy interesante. De 3 a 4 de la tarde tendremos un conversatorio titulado Barajando Recuerdos. Me encontré con el tuyo. Claribel Alegría, remembranza familiar. La moderadora es Susana Reyes, de la Fundación Claribel Alegría, y quien presentará es el licenciado Eric Flackroll, periodista independiente. De 4 a 6 de la tarde, una muy interesante actividad porque estaremos escuchando a los estudiantes del Departamento de Letras en un panel titulado Propuestas de Investigación de Estudiantes Egresados del Departamento de Letras. Modera el licenciado Eric Fernando García Alvarado del Centro de Estudios de las Culturas de Guatemala y tendremos la oportunidad de escuchar a estudiantes del Departamento de Letras. De 18 horas a 20 horas, de 6 a 8 de la noche, estaremos cerrando el martes con un panel Repatriación de restos mortales de escritores centroamericanos entre el júbilo y el olvido. El moderador es Sven Emil Patzán Díaz del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tendremos como ponentes al licenciado Carlos Cañas Dinarte, a Juan Pablo Morales Trigueros, a Alexandra Ortiz Walner y al doctor Marco Vinicio Mejía Dávila. El tercer día de estas jornadas, el miércoles 16 de octubre, iniciamos actividades por la mañana. De 8 a 10, un panel de catedráticos que se titula Alumbra, Lumbre. Ustedes ya se saben el resto. Debates en torno a la obra asturiana. Modera el licenciado Juan Pablo González del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Y tendremos como participantes al maestro Milton Torres Valenzuela, a la maestra Mercedes Polo y a la doctora Birsa Valenzuela Morales, profesores del Departamento de Letras. Posteriormente, de 10 a 12, el panel Asturias y sus otros textos, marginalidad, polémica e incomprensión, moderado por el licenciado Rubén López Borrayo, del Departamento de Letras de esta facultad, y estarán presentes el doctor Claudio Mais, el doctor Pablo Sánchez y la maestra Tashina Hanna Nico. Esto de miércoles de 10 a 12. Luego de 12 a 1, la presentación de un libro de editorial Ex Machina, producción editorial y literatura costarricense, 1990-2020. Tendremos de moderador a Juan Pablo Morales Trigueros y estará como participante de la actividad el doctor Mijael Mondol López. De 1 a 2 de la tarde tendremos una conferencia sobre las mujeres en Guatemala durante la era democrática, literatura y revolución. La moderadora es la licenciada Carla Natareno, del Fondo de Cultura Económica en Guatemala. Y estará como participante la doctora Mónica Alvisures. Su ponencia se titula Acercamientos a experiencias de las mujeres letradas en la Revolución de Octubre. De esa forma estaremos terminando el miércoles 16 para dar paso al jueves 17 de octubre. Iniciamos a la 1 de la tarde con la presentación del libro Yo, poeta de oficio, de Claribel Alegría. El moderador es Alberto Serrano y estarán participando el ingeniero Pablo Sigüenza y Susana Reyes. De 2 a 4 de la tarde tendremos el panel de estudiantes que se titula Primeras inquietudes en investigación literaria, planteamientos de estudiantes de letras.
Modera el profesor Carlos Roberto Salazar Juárez de esta facultad y estarán participando los estudiantes Ana Lucero Álvarez López, Eric José Ortiz López, María Cristina de Los Ángeles Dávila Bra. Posteriormente, de 4 a 6 de la tarde, el panel de catedráticos a propósito de la declaratoria del año de Miguel Ángel Asturias, reflexiones desde la academia. El moderador es el maestro Alexander Ganem, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, y estarán participando quien está hoy aquí presentando, y también la licenciada Melissa Sánchez y la doctora Gladys Tobar, todas del Departamento de Letras. De 6 de la tarde a 8 horas, el panel Luis Cardosa y Aragón, el intelectual de la ciudad letrada de la era democrática. 1944-1954, el moderador es Luis Antonio Morales Rodríguez, de la Escuela Superior de Arte, y estarán participando el maestro Jorge Francisco Bonilla Navarro, el doctor Agustín Abreu Cornelio y el licenciado Álvaro Darío Lara Chávez. Ellos de diversas universidades de Costa Rica, México y El Salvador. Un panel pues internacional. El viernes 18 de octubre iniciamos a las 8 de la mañana con el panel Teatralidades Virreinales. Modera el maestro Emi Coyoy de la compañía artística Midas. Participan el doctor Alejandro Ortiz Bulé, el doctor Óscar Armando García, el doctor Ricardo García. Estos 3 conferencistas pertenecen a la universidad, a universidades mexicanas, a la Universidad Nacional Autónoma de México. De 10 a 12 del día tendremos el panel 500 años, invasión, literatura y resistencia. Modera el licenciado Luis Antonio Morales Rodríguez de la Escuela Superior de Arte y estarán participando el licenciado Miguel Ángel Oshlag, la maestra Nejma Janet Coy Pichillá y la licenciada Alicia Sen, de diversas instituciones. El panel muy interesante se titula 500 años, invasión, literatura y resistencia. A las 12 horas iniciará la conferencia Gioconda Belli y la utopía, no utopía, moderada por el doctor Darío Testi de la Universidad de León, España, y estará presentando el doctor Daniele Arcielo de la Universidad de León, España, un profesional a quien tuvimos la oportunidad de escuchar hace algunos meses gracias a los intercambios que tenemos con profesionales del extranjero. Un muy excelente profesional. Su ponencia se llama Gioconda Belli y la utopía, no utopía. De 1 a 2 de la tarde tenemos la presentación del libro. Richamponam Mel Achí, Cachiquel, el señor presidente Miguel Ángel Asturias. Modera el licenciado Juan Pablo González del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala y participará el maestro Cecilio Tuyuc, escritor y editor independiente, quien reseñará el libro a presentar. El sábado 19, que es el último día de estas jornadas de literatura centroamericana, darán inicio a las 8 de la mañana con el panel Asalto al Canto, reflexiones en torno a los 100 años de Claribel Alegría. La moderadora es la maestra Rosalía Ortiz Jiménez de la Universidad de Murcia, España. Participarán la doctora Ana Cecilia Lara, la maestra Johanna Jiménez Amaya, la doctora Marcela María Rayo y la doctora Josefa Fernández Zambudi, de universidades e instituciones extranjeras. También un panel internacional. Siempre el sábado de 10 a 12 del día, el panel Manuel Galich o de la articulación del teatro guatemalteco. Modera la maestra Hilda Magalí Letona Figueroa, consultora del área de expresión artística del Ministerio de Educación, y participan la maestra Concepción Pérez, el maestro Ricardo Martínez, del Departamento de Arte de esta facultad, y el maestro Juan Carlos Lemos. De 12 a 1 de la tarde, la presentación del libro, la presentación de las
terceras y cuartas jornadas, de las revistas de la tercera y cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana. Esta presentación de las revistas estará moderada por mi persona y participarán el maestro Nicolás Macís Chacón, la licenciada Melissa Abigail Sánchez González y el maestro Otto Custodio. Será una presentación muy importante para estas jornadas. De 1 a 2 de la tarde, el conversatorio titulado Entre tesoros bibliográficos, historias personales y mundo editorial. Una particular historia de la literatura de la región. Modera Cristóbal Adolfo Pacheco Corado, de la librería Casa del Libro, y participará el maestro Francisco Juárez, del Departamento de Letras. Y pues, con un tejo de tristeza, llegamos el sábado de 2 a 4 de la tarde con la conferencia de clausura, que se titula La literatura de Claribel Alegría, originalidad, legado y vigencia, moderado por el maestro Milton Torres Valenzuela del Departamento de Letras y estará presente el doctor Antonio Velázquez de la Universidad de Toronto de Canadá. De esta forma, termino la lectura de las actividades de estas jornadas de literatura centroamericana. Como ven, es un calendario lleno de riquezas y tesoros literarios. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Como bien mencionó, definitivamente son unas mesas académicas muy interesantes, con muchos aportes, y es así como hemos llegado al final de este acto protocolario. Hacerles mención e invitarlos para que puedan registrar su participación en el enlace que se encuentra en esta transmisión en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y fue un gusto también ser parte de estas jornadas y esta quinta edición de las Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana. Muchos éxitos y un fraternal saludo para cada uno de ustedes. Somos Humanidades.